pues llega la hora de las preguntas. Sobre todo a los estudiantes que estáis aquí, a los que trabajáis en la fábrica hace muchos años, no. ¿Qué es eso de KPI, OE, GEMAO, SAP, analista PDM, APM? Ustedes utilizáis un lenguaje de los jóvenes que las personas mayores no las entendemos. Pero nosotros también a veces utilizamos un lenguaje que vosotros no entendéis. Estamos hablando de un lenguaje profesional. No se lo vamos a preguntar ahora, pero yo lanzo el reto a la Delegación de Educación de que en todos estos módulos que tienen que acabar trabajando con este tipo de cosas, de mantenimiento y demás, pues hay que preparar un glosario, hay que preparar un diccionario, hay que dar un módulo especial. Esto hay que explicarlo. Esto hay que explicarlo bien porque después lo que se van a encontrar cuando lleguen a las plantas, van a llegar a una planta y le van a decir, oye, que esto tiene que ir a GEMAO, que esto va por la plataforma Aquiles, que esto... Y empiezan los ojos a darle chiribitas. Y si además no se atreve a preguntarlo, pues hace hasta ridículo, porque no sabéis ni de lo que es. Entonces, oye, es un reto que tenemos, creo que es muy importante. Yo lo tuve cuando entré y ellos no tienen por qué tenerlo. Es el turno de preguntas. Acribillen, por favor. Mi pregunta va hacia el Grupo Álava. Yo estudio en el ciclo de Química Industrial y me gustaría hacer una pregunta enfocada en ese sector. Mi pregunta es que cómo puede ayudar su plataforma de LOT y de Big Data a reducir los costes operativos y los tiempos de parada en las plantas de producción. Vale. Concisión para que puedan hacer más. Sí, fundamentalmente a través de la gestión del riesgo. A través de fiabilidad somos capaces de ver los diferentes modos de fallo que pueden suceder en cada uno de los activos en función de su tipología. Somos capaces de calcular la probabilidad de que ocurran esos fallos y anticiparnos a ellos. De esa forma podemos programar los mantenimientos de forma que impacten lo menos posible en la operativa de la planta. Con eso aumentamos la disponibilidad y más disponibilidad suele ir acompañado de un mejor rendimiento de la planta, porque tienes más tiempo y sobre todo tienes menos paradas no planificadas, que son las que más daño te van a hacer. Entonces, fundamentalmente es eso. Y luego también con el módulo de rendimiento podemos ir viendo las diferentes variables y los usuarios, en este caso procesistas, son capaces de analizar esos datos y hacer las modificaciones que consideran al proceso para optimizarlo. Entonces son diferentes pequeñas cosas que se pueden ir haciendo. Vale, muchas gracias. A ti. Siguiente pregunta. Ahí. Buenas tardes, buenos días. Yo también estudio el ciclo superior de Química Industrial junto con mi compañera en el Vázquez Díaz. Mi nombre es Rafael y mi pregunta va más enfocada a Serveo o a empresa de mantenimiento industrial. Sí que os he estado escuchando durante toda la ponencia un gran programa, un gran esfuerzo en el mantenimiento de los activos de las empresas, pero sobre todo quería preguntaros si generáis planes o proyectos de eficiencia energética, ahorro energético, ya que tanto enfocado en la Agenda 2030, si podéis ayudar a esas empresas a poder reducir costes de energía. Claro, por tu pregunta, para responderte brevemente, pues Serveo sí realiza sus planes. No sé si os suena, pero hay un plan del gobierno que son los planes, que básicamente unas ayudas que ofrece la administración gubernamental hacia las empresas y básicamente es una devolución de dinero por cada medida energética que se propone crear con un estudio cierto, hay un cierto proceso para documentarlo, pero sí, es una de las cosas que desde Serveo proponemos, lo hacemos también con la gente de ayuda y también tenemos un departamento de eficiencia energética y de energía especializado para este tipo de procesos porque al final llevar un análisis de un proyecto y un análisis energético lleva mucho tiempo, pero bueno, sí es una de las ramas junto con el mantenimiento industrial que hemos desarrollado en los últimos años. De acuerdo, muchas gracias. Siguiente pregunta. Aquí había una que iban a repetir seguro. ¿Cuáles son los perfiles?
No es pregunta. Simplemente felicitar a Preditec. Voy a ser ponente a las 12:30. Hola, ¿se me oye? No sé, ¿se me oye? Sí. Nosotros nos dedicamos somos Servicios de Formación, que estamos ahí, y una empresa cliente nos pidió una parte de nuestros servicios. Concretamente, era sobre metrología, unas mediciones que había que hacer, había que encajar una turbina enorme, de muchísimas dimensiones, y fuisteis la única empresa que pudimos establecer el sistema correcto para realizar esa obra tan potente. Y ha sido un placer trabajar con vosotros. Pues muchas gracias. Yo, simplemente por dar un poco hincapié al mensaje que hemos dado, ¿no? Yo hace 2 años en mi día a día no utilizaba, ¿no? Ni Perplexity, ni ChatGPT, ni todo este tipo de herramientas. Nosotros somos una empresa que venimos desde hace mucho tiempo de estar en las plantas industriales, de tomar datos, y seguimos haciéndolo porque el mundo real sigue ahí también, o sea, no lo tenemos, eso sigue estando ahí, pero hay un mensaje de digitalización, sobre todo a la gente que estáis en formación. Hoy es hoy, dentro de 3 años hay muchas otras cosas nuevas que vienen a implantar. Entonces, para mí el mensaje es, nosotros como compañía intentamos que todas estas nuevas tecnologías, y hoy la ponencia viene también de hablar de agentes industriales, ¿no? Habéis visto cómo a través del agente industrial, evidentemente después de todo eso están herramientas tradicionales donde tú puedes entrar, puedes ver tus gráficos, puedes ver tus pantallas, puedes ver, ¿no? Queríamos mostrar, ¿no?, lo que hay detrás de todo eso a través de un agente virtual, porque es algo que ha nacido en el mercado, que ya está en el mercado, que está en nuestro día a día en todas las corporaciones, que a diferentes modos cada uno de estos lo utilizamos. Pero lo importante cuando estás estudiando es que evidentemente vas a tener que aprender ese lenguaje, ¿no?, pero tienes que estar abierto. Las nuevas tecnologías vienen, esto cada vez corre más, es más deprisa. Y la forma en la que tú vas a resolver los problemas, aunque el problema raíz siga siendo el mismo, es diferente. Entonces tienes que estar siempre abierto, ¿no?, a poder estar explorando eso y evidentemente a colaborar con el entorno que hay industrial y a intentar ser, ¿no?, pues cada día lo mejor de uno mismo, ¿no? Y pues yo, muchísimas gracias por el comentario. Nosotros intentamos que siempre los servicios pues sean avanzados y sean de calidad. Lo transmitimos a la vez en las herramientas software, y independientemente de dónde acabéis trabajando a futuro, para progresar tienes que trabajar en equipo, ya sea con el cliente o ya sea con el compañero. Y eso es un poco el mensaje, ¿no?, que nosotros intentamos hacer y transmitir. Mirar al mercado, hablar con los clientes, mirar las necesidades y ver cómo podemos acompañarles. Sí. Hola. Sí. Sí, Bueno, yo pertenezco a la empresa Nagaz. Como sabéis, tenemos un acuerdo marco con Preditec de hace mucho tiempo. Yo estuve un tiempo que estaba de responsable de la parte de mantenimiento de Nagaz a nivel nacional, y estuve en vuestros centros de Zaragoza, ¿no? Preditec tiene un centro en Zaragoza que monitoriza plantas en todo el mundo, ¿no? De hecho, me llamó la atención porque monitorizabais bombas de una petroquímica en México, ¿no? Entonces, la pregunta mía, con el tema de la inteligencia artificial, ¿habéis implementado algún sistema que ayude a los operadores que tenéis allí 24/7 en el centro, que les ayude a discernir esa monitorización de vibraciones o de desvío de los parámetros a un diagnóstico mucho más preciso? Sí, voy a contestar en 2 lados, ¿no? O sea, por una parte, ¿vale? Nosotros históricamente pues venimos de ser una empresa de mantenimiento predictivo con diferentes verticales, ¿no? La joya de la corona pues ha sido las vibraciones, ¿no? Pero también hay ultrasonidos, termografía. Evidentemente, uno de los grandes retos como compañía es eficientar el trabajo que hace
pues las casi 50 personas técnicas que tenemos enfocado a este mundo, que es específico, es muy bonito, pero es específico, ¿no?, dentro del mercado. Entonces, la parte de la inteligencia artificial a día de hoy, ¿vale?, y esto es una realidad y a mí me gusta demostrar, o sea, decirlo al mercado, nosotros no damos una acción a cliente sin supervisión humana. Esto está claro, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es eficientar el trabajo que están haciendo esas personas. Y en vez de estar todos los días abriendo gráficos para ver todos los activos, que tengan una herramienta fiable que les vaya dando las alarmas y les vaya focalizando dónde tienen que estar mirando. Y una vez que saben dónde están mirando, que tengan un análisis hecho por inteligencia artificial del por qué. Luego, evidentemente, será validado como última instancia. A futuro puede ya no estar validado, a día de hoy está validado. Y a mí me gusta decir la realidad, ¿no?, porque nosotros no vamos a mandar una acción de paro a un activo industrial sin una validación humana a día de hoy. Pero va más allá. Como compañía, al final, si haces vibraciones y cuando vienes de estar en planta midiendo, tienes una foto que es la que estás tomando en ese momento en vibraciones. Cuando pones un sistema online, tienes todo un vídeo, ¿no?, pero ves las vibraciones. Nuestro paso va más allá, ¿vale? Va a decir, oye, yo necesito contextualizar cómo es el activo. Y no solo en base a las vibraciones, sino en el resto de datos que tengo de ese activo, si la presión, temperatura, caudal. Y eso es lo que me va a ayudar a analizar no solo el modo de fallo, sino también por qué está ocurriendo ese modo de fallo. Cuando nos vamos a esos términos, para el humano resulta más difícil ya empezar a correlacionar todos estos datos y ver las causas de fallo, ¿no? Entonces ahí es donde ya la inteligencia artificial, la parte de detección de anomalías, nos ayuda mucho. Porque esta parte te va a estar diciendo, oye, tu patrón de funcionamiento es este, te estás desviando. Estas son las señales que me están provocando esa desviación. Y te ayuda mucho a analizar luego cuál es ese fallo que está ocurriendo. Entonces tenemos la vertiente histórica que la seguimos haciendo, potenciada por la parte de inteligencia artificial para eficientar los servicios que estamos haciendo y dejar de ver la máquina solo con la técnica predictiva y ver el conjunto de ese activo con todos los datos para poder contextualizar no solo el fallo, sino por qué está ocurriendo ese fallo. Por allí hay dos preguntas que me parece que serán ya las últimas. Vale. 3. Sí. Yo quería preguntarle, aparte de, habéis hablado de la metodología Lean, aparte de la metodología Lean, ¿qué otras estrategias de mantenimiento consideráis que son interesantes para aplicar en el mantenimiento industrial? A nivel de eficiencia operativa, una metodología que estamos aplicando es BIO, es Day in the Life. Básicamente pasar todo el día y analizar los tiempos y las actividades que se realizan durante el día. Aparte de la metodología Lean, que básicamente son 4 o 5 herramientas, la metodología Lean es la producción segura, como que se lo más útil para el tipo de actividades que llevamos. Perfecto. ¿Queréis, Gonzalo o Alberto, contestarle algo? Nada, ¿no? Siguiente. Sí, hola, soy José María, vengo del Centro Integrado José Luis Graíño, llevo unos años de jefe de departamento, soy profesor de integración de sistemas y he sido profesor de digitalización, del curso de especialización de digitalización en mantenimiento industrial, en el módulo de sistemas avanzados de ayuda a mantenimiento. Entonces, yo quería hacer una reflexión y ver esas posibilidades de esa realimentación cíclica de la información y de los recursos que las empresas tienen, tomando como modelo otras comunidades autónomas en las que la empresa colabora codo con los centros formativos, veo la necesidad de establecer mecanismos donde las empresas pongan al alcance de los profesores y de los alumnos todos estos recursos, porque yo en mis 2 primeros años en el Sistemas Avanzados de Ayuda al Mantenimiento pues impartía todos estos contenidos, sistemas EMAO, sistemas inteligentes, cuadros de mando, análisis operativo, análisis de vibraciones, termografía, o sea, todo esto, todos nuestros alumnos desde ese curso de especialización desarrollan esas capacidades. Sin embargo, cuando llegan a la planta, pues se encuentran que tienen un problema a la hora de utilizar las aplicaciones, del aprendizaje de las aplicaciones,
y un amplio abanico que tienen. Entonces, como ya he mencionado, esa cooperación, empresas, centros de formación, como ocurre por el norte, como estamos acostumbrados a ver, esa calidad de la formación y ese paso agigantado que tiene en implementación todos estos centros de formación, ¿desde qué punto de vista, desde vuestras empresas, podríais alimentar nuestros centros? O no sé si está amparado normativamente, subvenciones, licencias académicas, no sé, formaciones complementarias. O sea, entonces creo que cada uno de los ponentes tiene una buena respuesta que aportar en este sentido. Gracias. Empezó. Es muy interesante lo que comentas. Hay que tener en cuenta que muchas veces la herramienta que utilizamos en nuestra empresa no es una herramienta nuestra interna, como no sé lo que tiene un sistema de informe interno, pero normalmente la herramienta que se llega a utilizar es la que tiene el cliente o utilizamos licencias del cliente. Es algo que se puede estudiar con todas las partes para ver que eso se va a aplicar. Y luego sobre el cuadro de mando, pues hay una herramienta que llevamos en el mercado y fue potente, que es Excel, y que al final se sigue utilizando mucho. Ahora Power BI parece que ha dado paso o ha pasado por la derecha respecto a cuadro de mando, pero recordemos que Power Query, que es básicamente almacén de datos de Power BI, no deja de ser una tabla de Excel. Respecto al aprendizaje, yo voy a recoger el comentario que ha dicho la compañera del grupo Álava. Lo que hoy es punta de tecnología, mañana ya no lo es. Avanzamos a unos ritmos que los datos que se toman incluso de un año para otro estamos hablando que se pueden hacer incluso obsoletos. Respecto a la tecnología, es ser curioso no solo en la época de formación, sino durante la época laboral. En la época que yo llevo de ser medio he trabajado con 4 o 5 plataformas diferentes y te digo que cada una es de su padre y de su madre y el aprendizaje va en el día a día, aunque es verdad que se podría estudiar en el caso de que una licencia base o una licencia que sepamos que está establecida y que va a tener una continuidad en el tiempo, pues llevar una formación base para que la gente cada vez venga más preparada que lo que necesitamos las empresas. Yo tengo un comentario. Bueno, quiero decirles que pueden ver el color de mi pelo, que tengo cierta edad y tengo aproximadamente 45, casi 50 años de experiencia y he vivido casos de aprendizaje acelerado porque en la refinería donde yo estaba trabajando hubo una escasez increíble de soldadores y a mí me dieron la tarea de generar un proyecto y ponerlo a funcionar de tal modo que en una forma acelerada se entrenaran los soldadores. Y una de las cosas que en aquella época teníamos disponible eran los videos y los televisores, eso era todo. Pero en principio es lo mismo que se puede aplicar en cualquier circunstancia. Y una de las cosas que hicimos fue captar a estudiantes que tenían cierto interés en la profesión de soldador, porque yo creo que un soldador es un profesional muy importante en la industria. Captábamos esos muchachos jóvenes y los poníamos primeramente a través de videos, entender lo que es la soldadura, cuáles son los aspectos que tienen que tener en cuenta, en general darles un background, una base importante de lo que es la teoría de la soldadura. Y luego los llevamos dentro de la refinería y en los talleres pusimos módulos donde ellos podían practicar y en alrededor de 6 meses pudimos crear soldadores novatos naturalmente, pero que podían ya empezar a trabajar en los proyectos
que se estaban presentando en ese momento, porque había un crecimiento acelerado de la capacidad de refinación. Entonces, si lo traducimos al momento actual, yo pienso que una de las cosas que se podría hacer, y creo que no sería nada difícil, es ponerle a disposición de los alumnos monitores, naturalmente mucho más prácticos y avanzados, de tal modo que cuando ellos tengan interés o intenciones de mejorar sus conocimientos puedan accesar a estos tipos de aprendizaje. Yo, en nuestro caso, ¿no? Ya has hecho un poco referencia también a lo que ocurre normalmente en el norte de España, ¿no? de esa colaboración, digamos, de formativa y de empresa, ¿no? Evidentemente yo creo que hay dos vertientes, ¿no? La parte de que la empresa pueda participar más en la educación o en las horas lectivas, ¿no? que existen en los ciclos o en las universidades, y por otra parte el brindar, ¿no? que parte de ese curso, de esa formativa, se puede hacer en planta industrial, pues bueno, en el día a día de una planta industrial. A nivel de tecnología, lo he comentado antes, el mundo cambia muy rápido, cada empresa suele tener su GenMao, tiene su SCADA, puede coincidir o no, dependiendo pues, el sector al que te dirijas, pero lo importante es entender el por qué quieres hacer las cosas, qué es lo que vas a obtener teniendo estas cosas y el por qué funcionan las empresas como funcionan, el por qué una empresa como Enagas tiene el modo de producción que tiene, como una empresa como Moeve tiene el modo de producción que tiene. Y eso es importante que se vaya conociendo, ¿no? Más allá de la tecnología, el cómo se hacen las cosas y el por qué se hacen esas cosas, y yo creo que es una de las colaboraciones. Simplemente me gustaría hacer un apunte, y es que viendo las caras, ¿no? de las personas que estáis aquí y viendo las caras más jóvenes, ¿no? A mí la verdad que me alegra mucho ver la cantidad de chicas, ¿no? que hay en este rango formativo, porque me parece pues bueno, que habéis hecho un buen trabajo para que el público, ¿no? de este tipo de formación y sectores también tenga pues, la audiencia que tiene, o que estoy yo viendo aquí, ¿no? Si es la representación de lo que estoy obteniendo, la verdad es que está muy bien, porque eso demuestra, ¿no? que habéis sabido transmitir también el mensaje, ¿no? a la población, a las mujeres, ¿no? dentro de la ingeniería y de los ciclos formativos. Estupendo. La última pregunta, ¿no? Allí. Hola, muy buenas. Yo quería preguntar a la parte de Serveo sobre el mantenimiento predictivo y si, al igual que Álava, usáis algún tipo de inteligencia artificial para ayudaros a ese mantenimiento predictivo y anticiparos a todos esos problemas. Bueno, en Serveo lo tenemos un poco menos desarrollado que el grupo Álava, pero sí son herramientas que se están ahora mismo empezando a integrar. Nosotros básicamente el mantenimiento predictivo, bueno, relacionado a vibraciones, a consumos energéticos, a un poco, no somos una empresa especializada en mantenimiento predictivo, pero somos una empresa que tenemos partners en ese aspecto, y que es uno de las propuestas de valor que estamos intentando implementar en nuestros clientes para ofrecer ese pequeño valor añadido que tiene, porque al final nosotros tenemos mucha capacidad de tomar los contratos en el día a día, y lo que se está intentando implementar pues, es ese predictivo, pero no somos tan especialistas como puede ser Predice en el grupo Álava. Muchas gracias. Estupendo. Hay más preguntas, pero si son 10 segundos... Venga, aquí. Cuando coja el micrófono empieza a contar, ¿eh? Soy Antonio Arias de Aqualia Industrial, y quería saber, bueno, felicitar a los ponentes y saber solamente cómo se interrelacionan sus plataformas que han mostrado con el modelo BIM. Normalmente, bueno, en toda la ingeniería ya en plantas nuevas todo va modelizado en BIM. ¿Cómo se interacciona, cómo se retroalimenta tanto toda esa plataforma de gestión de activos muy interesante con el modelo BIM? Si es solamente en la primera etapa de captar esos inventarios de activos, o luego después también se va retroalimentando. Todo. Actualmente estamos trabajando en integrar este tipo
de modelos, ya no solamente para tener este modelo 3D dentro de la plataforma y facilitar la búsqueda de activos, por ejemplo, sino que normalmente la contextualización de los activos la basamos más en el GEMAO que en el BIM, ¿vale? Porque suele estar, lo suele tener todo el mundo. Sin embargo, el BIM en plantas nuevas sí, pero en plantas más antiguas es más complicado. Y luego también nos basamos mucho en los PNIDs, para todo lo que son correlación de activos. Por ejemplo, muchas veces un sensor de presión no está en el activo X, sino que está en la tubería. La tubería es otro activo. Entonces, si queremos saber cuál es la presión de esa tubería para hacer el diagnóstico de nuestro activo, lo que empleamos ahí es el PNID. De momento no nos estamos basando tanto en el BIM, por eso, porque la mayoría de los clientes no lo tienen todavía tan evolucionado, o si lo tienen, no lo tienen actualizado, que es todavía peor. Entonces, eso. Por un lado, para la localización de activos lo vemos súper útil, también para el operador de mantenimiento a la hora de que te llegue una orden de trabajo y decir, oye, ¿este activo es el de la derecha o es el de la izquierda? Y el tag está medio borrado, jolín. Pues si lo puedes ver en el BIM y hacerte una idea de dónde está, es genial. Entonces eso, lo estamos trabajando por eso, porque todavía no tenemos demasiada presión de mercado para hacerlo. Entonces lo estamos moviendo, pero todavía no lo tenemos implementado.